Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en las imágenes, tengo una tarrina de grillos. Muchos de vosotros seguramente que compráis tarrinas y no os duran ni una semana o a los pocos días tenéis muchos de los grillos ya muertos. Para que esto no os pase y os duren mucho más tiempo e incluso podáis reproducirlo, quedaos a ver este vídeo y os enseño cómo. ¡Hasta ahora! Lo primero que tenemos que hacer es comprar una caja de estas para meter la ropa, que la podéis comprar por Amazon, en los chinos, cada uno donde veáis. En este caso es el número 3. Dejaré abajo enlaces de todos los productos que yo he usado, por si os sirve de algo, y si no, pues nada, ir a vuestra tienda de confianza. En este caso, como os digo, es del número 3 porque yo mantengo bastantes grillos. Tengo cajas más grandes, aquí más o menos puedo meter más de 1000 grillos perfectamente. Lo que haremos es hacer un agujero en la tapa. El agujero lo podemos hacer tanto con un cúter o como un soldador, como vosotros veáis. Sobre todo si sois niños o no os veis capacitados de hacerlo, tener cuidado con el cúter porque la verdad que os puede cortar y haceros bastante daño. Y usaremos cinta americana y cinta transparente, las dos. La cinta americana siempre es mucho mejor porque la verdad que tiene mucho más fuerza que la otra cinta y queda mucho más sujeto. Nada, tenemos que cortar la malla metálica, sobre todo la mosquitera o malla metálica, que sea de metal, que no sea de plástico. Como sabéis, los grillos tienen las mandíbulas muy fuertes y lo que sería plástico, si fuera la malla así, harían un agujero y se acabarían escapando y los tendrías por todo el piso. Así que sobre todo, mosquitera que sea metálica. Poniendo la cinta americana alrededor de todo el agujero que hemos hecho. Podéis hacerlo también con algún tipo de silicona o con lo que vosotros veáis. Más que nada yo siempre lo hago con cosas fáciles para que no tengáis problemas a la hora de hacerlo y no sea tampoco muy peligroso. Luego, cosas importantes de este vídeo. ¿Por qué no te duran las tarrinas? Las tarrinas son muy pequeñas, tienen poca ventilación y como sabéis los grillos en el tema de humedad, si tienen mucha humedad alta, al final acaban muriéndose y por eso en vuestras cajas no duran mucho tiempo y se mueren a los pocos días o como mucho una semana. Cuando hacemos estos agujeros tan grandes y ponemos lo que es la malla metálica esta, hacemos que tenga mucha más ventilación y entonces los grillos vivirán perfectamente y ya veréis que se puede morir un porcentaje, pero muy bajito, siempre y cuando lo tengáis bien alimentado y hidratados. Eso sobre todo, la hidratación es muy importante en ellos, ya que necesitan beber. Muchas veces a lo mejor solo ponéis lo que es la comida y bueno, y por eso se os mueren también. Como sabéis, en el canal tenemos más vídeos sobre por ejemplo la reproducción del grillo, que si lo queréis ver, todo eso también os ayudará a la hora de mantenerlos. Esto es una guía más que nada para tenerlo y que no se os mueran. Como sabéis, si tenéis esta instalación que estamos haciendo, en esta instalación la podéis mantener y los podréis criar perfectamente. Los grillos se os harán grandes si los compráis pequeños y si son grandes pues los mantendréis en perfectas condiciones. Lo bueno que hacemos con esto, que ya que te gastas un dinero en comprar grillos, que no a los pocos días pues se te acaban muriendo y la verdad que da bastante rabia el gastarte el dinero y a los pocos días todos los grillos están muertos. Como veis, aquí estaría acabado ya. Habéis visto que le he puesto un refuerzo con la transparente que se ve aquí arriba, la cinta transparente, y así hacemos que no se puedan escapar ninguno. Aquí cada uno que busque su manera más fácil de hacerlo. Sobre todo, pues eso, que tenga bastante ventilación. Mejor que no le hagáis agujeros en la tapa a los grillos no lo hagáis porque finalmente igual cogen mucha humedad. Luego el siguiente paso sería poner las hueveras. Yo las pongo así de esta manera, cada uno ponerla como vosotros veáis. Esta es una buena forma ya que cuando van haciendo sus necesidades van cayendo en el fondo. Yo en este caso no le voy a poner nada de sustrato en el suelo. He probado de todas las maneras y verdaderamente el sustrato también coge bastante humedad y al final tienes que estar cambiándolo y la verdad que se lía bastante. Faltaría poner la alimentación. Yo compro alimentación ya exclusiva para los grillos, que es esta. Es un preparado ya que viene hecho y tiene todo lo que necesita, los nutrientes que necesitan el grillo. Solo faltaría la hidratación. Como sabéis, podéis poner salvado de harina, comida para perros, comida para peces, comida para pollos, cualquiera de estos puede serviros. Yo lo compro ya hecho, tampoco vale muy caro y me sirve bastante bien. Y el tema de hidratación, como habéis visto, he puesto un poquito de verdura en este caso para hacer el montaje para que lo veáis. Podéis ponerle cualquier tipo de verdura, zanahorias, lo que vosotros veáis.
y sería la forma perfecta para mantenerlos y ya veréis que os duran un montón de tiempo. Bueno, no se os morirán. Si aquí ponéis que, en este caso ahora estoy echando todos los grillos para los que me quedaban, los estoy echando aquí. Si ponéis ponederos para que os pongan los huevos, que eso ya lo explico en otro vídeo, pues podéis tener una colonia de grillos que os está dando las crías y no tenéis que estar yendo cada 2x3 a la tienda para ir a comprarlos. Pasaros por el vídeo de cómo criar grillos y ahí pues os lo explico todo. El tema de la alimentación sería también bastante igual que la de los tenebrios o la de la cucaracha, que hay bastantes vídeos montados sobre la alimentación, mucho más extensos. Pues nada, ir a esos vídeos y los revisáis y sería lo mismo. Aquí ya estaría montado, como veis, esta ventana le da muchísima ventilación, que es lo que buscamos nosotros para mantener estos grillos en el tiempo y no se nos mueran. Bueno, ya estáis viendo el final del vídeo. Aquí en la parte central tenemos el montaje ya completado y en la parte izquierda la cajita que compramos en las tiendas de animales. Este tipo de vídeo lo hago para que ahorremos un poquito todos a la hora de mantener nuestro alimento vivo. Veréis que finalmente hay un ahorro al final del mes porque hace que duren muchísimo más y no tengamos que estar yendo cada 2x3 a las tiendas a comprar. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.